Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Aunque las cifras de homicidios se han reducido en Tamaulipas, la entidad está aún muy lejos de la paz. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció una presunta ejecución por parte de la Policía Estatal. El gobierno local ya inició investigaciones, mientras las personas afectadas denunciaron intimidación por parte de la policía. Veamos el contexto. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas denunció que por lo menos 19 gasolineras se negaron a surtir unidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, argumentando que habían sido amenazados por el crimen organizado. En redes sociales se difundieron mensajes con amenazas a estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, restaurantes y establecimientos comerciales para que no vendieran productos ni a militares ni a policías estatales en Nuevo Laredo, advirtiendo que tienen una guerra contra los cuerpos de seguridad. El 8 de septiembre, el presidente López Obrador dijo que la incidencia delictiva en Tamaulipas ha bajado, pero también que estas amenazas implican un desafío. El mandatario llamó a los delincuentes a recapacitar y pensar en sus familias y actuar dentro de la legalidad. Tras una reunión con el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que la Sedena distribuiría gasolina a policías y militares desplegados en la zona, mientras que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por la negativa a prestar un servicio de interés público. Este martes, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó un operativo en 12 gasolineras, 9 fueron clausuradas por práctica de discriminación en la venta de combustible y las restantes no estaban en operación. Tamaulipas es una de las entidades más afectadas por la violencia y la presencia de grupos criminales. A fines de agosto, el gobernador reclamó la falta de respaldo de las instituciones federales para enfrentar al crimen organizado. En una carta dirigida al presidente dijo que hay incursiones violentas que pretenden tomar el control de rutas y plazas en la entidad. Además, la Procuraduría Estatal inició la investigación de una posible ejecución extrajudicial denunciada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Según la denuncia, 8 personas fueron asesinadas por agentes estatales el pasado 5 de septiembre, luego de ser sacados de sus casas y vestidos con uniformes militares para simular un enfrentamiento. Inicialmente, las autoridades reportaron que los policías estatales se habían enfrentado con presuntos miembros del Cártel del Norte y que 8 pistoleros habían muerto. Esta mañana el gobernador informó que los elementos que participaron en el operativo fueron suspendidos. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión esta noche. Denise Merkel ha dado mucho seguimiento a este tema, tanto en Punto en su programa en Atando Cabos en radio como en Punto aquí en Televisa. Un tema que sin duda en Nuevo Laredo está causando otra vez pues, mucha preocupación, ¿no? En Tamaulipas habíamos visto recientemente que la incidencia delictiva había bajado, gente que regresaba a las playas, y ahora de repente en Nuevo Laredo estamos viendo este brote. 12 gasolineras amenazadas por el crimen organizado, cerradas por la Profeco, se han negado a servirle gasolina a elementos de las fuerzas de seguridad. El Estado parece desaparecido, el gobernador por otro lado también pues, le echa la bolita a las autoridades. Otra vez este peloteo entre autoridades locales y autoridades federales, ¿no? ¿Cómo se va a poder resolver este tema? ¿Cómo lo están viendo? ¿Quién quiere empezar? Lisa, ahora. Bueno, si quieren yo empiezo, pero digo, me estoy monopolizando los temas de seguridad, que era lo que no queríamos. Tamaulipas, lo que es terrible y es interesantísimo es esta denuncia que presenta una organización de allá, que lo que dice es, salió en todos los medios el reporteo de 2 tiroteos, uno en una colonia y otro en unas instalaciones en donde hay gobierno, que coincidieron con, fueron días previos a las visitas de Andrés Manuel López Obrador al estado de Tamaulipas, y en las cuales la autoridad lo que reporta es que fue un tiroteo entre miembros del crimen organizado y fuerzas del orden, pero que haciendo recorridos de la zona, platicando con testigos, con familiares de las víctimas de ese tiroteo, pues hacen una reconstrucción que es completamente diferente, y eso es lo que Denise ha traído mucho al debate público, ¿no? Se habla de personas que fueron ilegalmente sustraídas de sus casas sin órdenes judiciales, que fueron privadas de la libertad, que después fueron disfrazadas de militares, ¿no? Y que fueron acribilladas por la autoridad estatal para simular un ataque o un enfrentamiento entre fuerzas del orden y supuestos criminales organizados. Ahí, por ejemplo, las escenas que mostraba Denise y los recuentos que hacía ella eran botas puestas al revés, uniformes completa y absolutamente limpios que no correspondían con la descripción de los hechos, el hecho de que había también
pues que la unidad blindada en la que pusieron a todos estos cuerpos que presuntamente eran los criminales había sido trasladada por medio de una grúa, que no se había reconocido la presencia de la camioneta nunca en el lugar en el que se suponía que sucedieron los hechos, y los testimonios de hijos o familiares de víctimas que decían que su familiar estaba con otra ropa totalmente, estaba en casa, que fueron personas no identificadas sin órdenes judiciales a sustraerlos de ahí, y aparece disfrazado de militar supuestamente inculpado de ser miembro del crimen organizado. Particularmente interesante porque lo que hemos visto es un conflicto, o bueno, más bien una especie de debate entre el gobernador del estado y el gobierno federal por la supuesta pues no voluntad del gobierno federal de enviar la guardia, de mandar refuerzos, de mandar al ejército. Ese gobernador en algún momento pidió presencia de los cascos azules de las Naciones Unidas. Es el mismo que hoy en día está destituyendo temporalmente a los policías señalados de haber participado en este operativo, pero que al mismo tiempo está pidiendo la presencia del FBI y de autoridades extranjeras que puedan ayudar a esclarecer los hechos, mientras pues todo de nuevo se vuelve un problema político entre algún estado y la federación sobre quién tiene la culpa y cómo se echan la bolita. Preocuparía muchísimo porque si estamos frente a un caso de ejecución extrajudicial, pues este episodio se parece mucho a otros episodios muy dramáticos de otros estados, como podría ser el caso de Tlatlaya. ¿Coincides? Sí, totalmente. Se asoma un nuevo Tlatlaya por lo que se ha descrito el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que quiero detenerme un segundo en hablar de este comité, de esta organización y de su presidente, Raimundo Ramos, quien es parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, quien hemos abrazado en otras ocasiones, porque el hostigamiento y el nivel de persecución que ha tenido Raimundo y las personas del comité que acompañan a víctimas de desaparecidos y desaparecidas en Tamaulipas ha sido brutal. El año pasado lo teníamos aquí en la Ciudad de México contándonos y contándole a Jan Yarab, al representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como incluso en algún operativo que hizo el ejército, decomisaron armas, decomisaron droga y decomisaron pancartas de los desaparecidos y de las desaparecidas, como diciendo que las organizaciones de derechos humanos que acompañan a víctimas de desapariciones están coludidas con el crimen organizado, y esa era la muestra. Es el tipo de ambiente que está enfrentando Raimundo y que están enfrentando el comité, que ahora hacen esta valiente denuncia, esta valiente investigación, que al final es lo que terminan haciendo. Se hacen de fotografías, de elementos que muestran lo que dice Lisa, personas de los 8 ejecutados que tienen 2 botas derechas, lo cual es realmente absurdo, realmente estúpido. Y por otro lado, esta descoordinación entre la federación y la autoridad del Estado. Y a mí me gustó hasta cierto punto lo que Andrés Manuel dijo en esta semana cuando se le cuestionó del tema. Él claramente... ¿Eder eres tú? ¿Mandé? ¿Eder eres tú? me posee Eder un segundo. Es que está ahí. Porque dijo, nadie está autorizado para ajusticiar, rematar heridos ni para masacrar. Refiriéndose a una política de cero tolerancia a las ejecuciones extrajudiciales, a ver episodios que huele mucho es lo mínimo que a puede lo decir, que ha ¿no? pasado. Digo, No, pero eso está después de un bien fuchi, decirlo. guácala, Está bien decirlo. Esa es la otra pórtense parte. bien. Es la otra parte, que 4 días después de que sucedieron estos hechos estuvo en Tamaulipas, precisamente, donde hace el fuchi guácala como una estrategia. En el otro lado de la historia, en esta semana... Una narrativa, ¿no? Nada más en torno a la violencia. ¿Estrategia? ¿Es una estrategia? No. Pues cuando ausencia dice, en la mente. cuando lo dice de esa forma, le traslada la responsabilidad a las mamacitas y demás, sí, entiendo. Es una narrativa pues mala, no Muy tenemos de que ir su por estilo, ahí. ¿no? Pero en lo fino, o sea, me gusta que el presidente de la República diga con toda contundencia que ninguna ejecución extrajudicial va a ser tolerada por su Y que incluso gobierno. se empieza a abrir una investigación en la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos y la Así es. posible participación de autoridades estatales en Y a los mí mismos. esto Eso también está bien. episodios o elementos de esto que huele a Tlatlaya de Tamaulipas, sí me hacen pensar, y como recomendación casi a las personas que están viendo, en Hasta los dientes, que puede explicar de mejor forma. No hay nada que lo explique mejor que este documental que ya está en Netflix, que habla justo de la ejecución de 2 estudiantes en el TEC de Monterrey en 19 de marzo de 2010. Vivanco. Nada más, o sea, lo que decía Lisa, es que sí es un tema político también. O sea, estoy de acuerdo con todo con todo lo jurídico que implica, con todo lo de la política de seguridad. Pero, a ver, esta confusión que hay
entre buenos y malos que se está dando ya, buenos y malos o criminales y no criminales, no buenos y malos, porque ese es un término moral. Ya lleva demasiado tiempo y yo creo que sí es momento de repensar las categorías. O sea, cuando vemos que los gasolineros se niegan a darle combustible a las fuerzas policíacas, es porque ya no, o sea, no nada más el Estado está desaparecido, sino que ya mutó. Entonces, este choro que nos enseñaron en la universidad, en la prepa, de que el Estado es el ente que tiene el monopolio de la fuerza pública en un territorio, pues nada más no es cierto, ¿no? Y seguimos analizando la realidad bajo las mismas premisas cuando vemos que pues, el Estado no se puede separar de lo social y que hay distintos entes que necesitan un trato diferenciado y que no es lo mismo la situación efectivamente en Tamaulipas a lo que es aquí, a lo que es en Chiapas, etcétera. Entonces, yo creo que, o sea, ver lo complejo que es, ¿no? Lo que está pasando, que puede ser un segundo tratalla, cómo están tratando a los defensores de derechos humanos, que los están criminalizando, pero que aparte los hacen partícipes del problema, no de la solución. Entonces, se hace una mezcolanza espantosa en donde concurren demasiados tipos delictivos, demasiadas políticas públicas que no tienen solución y seguimos con los mismos moldes conceptuales. O sea, decir, es que es el Estado y el Estado es un ente que puede imponer orden. No sé qué pasaría si cambiáramos esa mentalidad y empezáramos, no sé, o sea, es como propuesta. Empezamos a evaluar que el Estado pues, no es el que tiene el monopolio de la fuerza pública porque la realidad no lo está diciendo. Bueno, Y empezar... No puedes hablar de lo que tendría que ser una aspiración, un estado de normalidad constitucional, donde el Estado de derecho... pero yo sí creo que hay que partir de la realidad. A nosotros nos enseñaron eso, pero la realidad desde hace muchos años... No creo que esté por el rollo de la enseñanza. O sea, estamos viendo esa realidad que se impone, por eso, pero no hay un monopolio de apelar no hay un monopolio de la fuerza pública y no está dando buenos resultados. Y hay lugares donde el Estado no tiene presencia. Y llevamos más de 20 años o 15 años en esta crisis. Pero también entonces, a lo mejor hay que replantearnos las hablando preguntas. de la falta de un Estado de derecho. Pero es que no se... O sea, no sé si... lo que no estoy entendiendo es hacia dónde va esto, a que se hable en la enseñanza del derecho. Yo creo que no es con leyes, es con política pública muy focalizada, diferenciada. Y no con leyes ni con reformas constitucionales. A los No, yo no creo que sea democrático. Mire, lo voy a decir de muchas maneras. O sea, es mentira que el presidente, si algo le ha faltado a López Obrador, ha sido contundencia. Y también se me hace muy mal que de entrada porque tú dijiste que de manera muy contundente estaba diciendo no es cierto. Estaba diciendo que no iba a permitir López Obrador con mucho miedo y es extrajudiciales. mentira que no sea solo un tema de narrativa, es un tema de compromiso y de una ausencia de una estrategia de seguridad pública enfocada en problemas tan graves como esta de Tamaulipas. Es justo lo que quiero decir. También se me hace muy grave adelantarnos a decir que también, o sea, que esto tiene que ver con el gobernador y de burlarnos que estén buscando ayuda que el Estado mexicano no les está diciendo, porque el tema que él sí está pidiendo asistencia técnica del FBI, sí, porque el Estado mexicano no le está cumpliendo. Si está pidiendo ayuda de los cascos azules de la ONU, pues también qué bueno, porque el Estado mexicano no está cumpliendo. Y aquí lo que no están escuchando es la vida de los tamaulipecos. Porque lo voy a decir muy claro. José Luis Palos, presidente de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo. Su argumento, Ana, y ya luego aquí le les damos parece muy gracioso burlarse y venir a interrumpirme, pero José Luis Palos de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, gente que está viviendo en carne propia lo que estamos hablando, señaló abusos y arbitrariedades en estos operativos del cierre de estas 9 gasolineras, de estas estaciones de servicio. La realizó Profeco, FGR, elementos del Ejército y del Ministerio Público Federal. Y no están escuchando ni están, o sea, al final de cuentas, si estas personas no quieren dar servicio al Ejército y a la Guardia Nacional, también están en su derecho. Yo toda la vida voy a defender al Ejército, pero si estas personas de Tamaulipas están recibiendo amenazas directas a sus familias, a su estilo de vida, ellos pueden recluir y decir, ¿saben qué? Aquí se cierra y ya no vamos a atender. ¿Por qué? Porque el Estado no nos está brindando la oportunidad de seguir con nuestra vida y con nuestra economía. Y, por ejemplo, escuchamos a un Ricardo Sheffield, que el titular de Profeco, que se me hizo lamentable, de verdad, yo creo que ese señor mañana mismo debería quedarse sin trabajo, que comenta que los expendedores de gasolinas en realidad están enfrentando amenazas del crimen organizado. ¿Dónde está la denuncia penal? O sea, independientemente de haya sido lo que haya sido, hoy lo está haciendo muy mal. Y este señor, ya iba a hacer una grosería, este señor está pidiendo denuncias penales, pero no está entendiendo que la gente está siendo amenazada. Y si la gente no quiere ir a poner una denuncia penal porque mañana no quiere ver pues tú no me entiendes nada hoy, nunca ni nunca. El tema es que
Ya estas personas no van a poner las denuncias penales, están en su derecho de no tener que estarle dando los servicios ni al Ejército ni a la Guardia Nacional, porque mañana su familia podría amanecer muerta. Sí, Entonces, ahí la pregunta una que hacía persona- Denise Merker ayer en tercer grado era ¿por qué no hay colectivos? Porque hay colectivos de gasolineros, hay sindicatos que podrían poner una denuncia colectiva y no simplemente una persona. Pues, ¿no? sí, también, pero lo que me parece muy grave es que el gobierno federal no está escuchando, y no sé si por razones políticas, lo que está pasando en un estado sí gobernado por el PAN, pero que está viviendo esta situación gobernado por el PAN. que viene desde hace mucho tiempo, y al final de cuentas no es el primer gobernador de oposición que se está enfrentando a una situación que se está dejando morir solo. Bueno. Y Cabeza Fíjate de qué Vaca tiene que Se nos hacer lo que acaba tiene el que hacer. tiempo. Termina, Lisa, es rapidísimo, un por punto favor. muy interesante porque Ana lo que está diciendo está describiendo una situación en la cual la federación puede estar haciendo distinciones por motivos técnicos, económicos o políticos, cosa que fue el sello distintivo de la administración de Calderón. Totalmente. La administración de Calderón hizo exactamente lo mismo. Dejó ahogarse a los estados de oposición, Sí. Yo creo que es clamando mentira. la falta de Sí. coordinación entre entidades municipales, estatales y federales. Sí. Y las asfixió al punto de no retorno, al momento en el cual Michoacán estaba Guerrero, estaban el Estado de La México. estrategia de Felipe Calderón se aplicó a nivel Es nacional. Los esa resultados la que fueron tiene a distintos, por Tamaulipas supuesto que en el sí. hoyo hoy, Ana. Y al Pues sí, país. Si no lo y quieres al país en aceptar, una crisis la de que López se Obrador burla de y la sus- gente eres Discúlpame, la tú. que se burló fuiste tú, Lisa. Discúlpame, yo me La estoy que se burlando de un burló gobernador, me estoy está burlando pidiendo de un ayuda gobernador a que es organismos incapaz. internacionales porque la Ana, Federación cállate y Mexicana escucha. no. El Tú no te gobernador callaste para escucharme a está... mí, querida claro que Lisa, y sí, aunque te claro que respeto sí, muchísimo, claro en que me esta calle. ocasión te estás No, equivocando. discúlpame. El gobernador tiene la responsabilidad constitucional de proveer servicios de seguridad. sí. Y si lo tiene que hacer con instancias internacionales, lo va a hacer porque México no le está No es cumpliendo la a los solución tamaulipecos. la Guardia lo- Nacional ni los cascos nos azules, tenemos porque no que ir. entiendes ni qué son los cascos azules. Sí, para a ver, empezar. de entrada, porque un gobernador no puede pedir ese tipo de ayuda técnica. Pues Y no, los cascos azules no tiene autoridad ni atribuciones Y para el hacerlo. FBI no tiene jurisdicción en México. Y el Pues FBI no tiene tan han jurisdicción, en intervenido efecto. en México y lo van a seguir haciendo. Y lo que Bueno, importa es que si los quieren tamaulipecos retomamos estén este vivos. tema. Gobernador se burla retomamos. de sus Mentira, y no gobernados se así. burla ella. Bueno, Sí. retomamos el tema la semana que viene, si les parece. Está buena la discusión de si en efecto si es idéntica esa estrategia, si es culpa de la estrategia de Felipe Calderón porque diferenció los estados, o si no. Años de Tamaulipas Pero en el hoyo. se acabó el debate esta noche.